Miren, acá tenemos otra pregunta de Miguel Ángel Montiel. Nos dice, ¿cómo explicarían la ley del padre en la posibilidad de ser sujeto con propio deseo en la exogamia, en la construcción del psiquismo humano y lo de atravesar el fantasma? ¿Qué pregunto, no? Sí, todo eso nos pregunta Miguel Ángel Montiel. Y al respecto, fíjate, yo pensaba que ahí Miguel Ángel medio nos da unas pistas de la respuesta a su pregunta. Sí. Porque pues precisamente el padre es el que marca normalmente como concepto una diferencia y una separación entre la madre y el hijo que representan una relación fusional. No, o sea, pues desde la concepción hasta el inicio de la vida psíquica, pues como decíamos, el deseo del otro, que normalmente es la madre, normalmente es el cuidador o el cuidador más importante, pues es el que atraviesa, ahora sí que constitutivamente, porque es necesario, con su deseo, o sea, de ser deseados. Yo pensaba ahorita que decías de la felicidad de ser querido, no es ser querido ahorita. O sea, sí, pero también tiene que ver con haber sido querido desde un inicio en la vida. Claro. O sea, con esa marca que deja el que fuimos deseados, objeto de deseo del otro, que es constitutivo, que es un punto de partida, y del que nos tenemos que ir separando poco a poco. Y para eso ayuda, pues precisamente el padre, ¿no? Como ese otro que separa y que abre al hijo la posibilidad del mundo y del futuro, que es salir de la primera pegazoncita. Así es. Sí, pero no sé qué más se les ocurre. Bueno, él habla de la ley del padre, ¿no? Y pensaba que es justo lo que, complementando lo que dices, lo que nos permite salir al mundo, a vivir en lo social, en lo cultural, en lo exogámico, ¿no? Y decía de atravesar el fantasma, que es como romper este patrón inconsciente que traemos para poder salir, para hacer otras cosas diferentes. Tú hablabas del deseo o de sentirnos amados desde pequeños, desde bebés, y yo pensaba en, se me fue el nombre de esta psicoanalista, que habla del deseo de ser madre y del deseo de tener un hijo. ¿Lanier será? No, es sí, pero hay una psicoanalista argentina también que habla al respecto. Prometo ponérselos ahí, sí me acuerdo. Pero yo pensaba en esta diferenciación, ¿no? O sea, el deseo de ser madre es mantener lo endogámico, ¿no? O sea, y el deseo de tener un hijo, ya desde planteártelo así en la cabeza, es tener un hijo para que tenga una vida propia, ¿no? Si eres su madre o si vas a ser su madre, pero va a tener una vida propia, no va a ser un pedacito tuyo eternamente. Y pensaba que ahí entra la ley del padre también, pero en la cabeza de la madre, desde antes, ¿no? Y es muy importante estas funciones paternas y maternas, no necesariamente que esté la mujer y el varón, sino que esté la función o las funciones en la cabeza, pues, ¿no? Así es. Fíjense que yo me quedé pensando también que cuando cada uno tiene su propio deseo y cada quien se apropia y asume su propio deseo, como que es un poquito más fácil que pueda permitirle al otro hacerlo también. Porque pensaba en esta separación, ¿no? Como muy primordial, ¿no? Después de esta dualidad o de esta simbiosis necesaria al principio, ¿no? De la madre con su bebé, y donde entra después el padre. Esa madre tiene que tener un deseo más allá del deseo de este hijo, ¿no? Si no, por no este hijo. Claro, sí. O sea, como que ella tiene que dejar ahí en pausa, ¿no? Un poco pendiente, ¿no? Por los cuidados de su bebé y por el placer que implica también estar con su bebé. Como decir, hay algo que me espera, de mi vida, ¿no? Que ya estaba previo al nacimiento de este bebé, ¿no? Y a lo que voy a regresar en algún punto, pues. Y también el deseo por este hombre, ¿no? Con el que se deseó tener un hijo. Y que también estaba previo. Sí, y que también estaba previo a ese bebé, así es. Si no nos hubiera dado, sí, ojalá que sí. Pero eso, o sea, y entonces como que es más fácil que se pueda ir dando, ¿no? De una manera menos dramática, ¿no? Esta separación, y que entonces, precisamente pensando en el drama
¿no? O en esto que puede ser toda una crisis, cuando de veras no hay eso previo. Y que entonces se agarran, ¿no? Se pueden llegar a agarrar a los hijos y no soltarlos, y este hijo también se va quedando, ¿no? Sí, en una cosa de fascinación con esta madre, pero también en una cosa de culpa, pues, ¿no? De soltar a esta madre, que luego al rato, pues, ¿cómo? Se va a quedar sin nada, ¿no? Sin él. Entonces, ¿cómo se juegan ahí un montón de situaciones? Pues, y por eso es tan importante como que cada quien vaya pudiendo elaborar precisamente este deseo y este placer propio. O sea, para cada cual, pues, para cada uno, y que uno se hace cargo de cada uno de estos, o sea, como de este deseo y de este placer. O sea, es un trabajo individual, pues, es un trabajo de cada quien, y en el que no entra el otro, pues. O sea, yo no soy responsable de tu deseo ni de tu placer. O sea, cada quien se lo apropia, pues, y lo busca también. Pero que sí se requiere esa diferenciación. Claro. Yo pensaba desde un inicio, ¿no? O sea, justo esto de cuál es el deseo, ¿no? Que está detrás de la búsqueda de un hijo, ¿no? O sea, está, y de los dos, que precisamente yo pensaba, pero Lanier, ahorita por eso pensaba en ella también habla del deseo del padre y cómo juega el deseo del padre y de la madre, digo, pensando en la pareja, pues, en la concepción de un hijo y en la constitución de ese psiquismo, ¿no? Y el deseo que estaba previo en la pareja, antes de que entrara, pues, el lugar a la familia, ¿no? Y cómo desde ahí es bien complejo porque, como decía así, desde el inicio no hay una diferencia de que, como decías, o sea, un hijo nunca es un pedazo de la madre, jamás, o sea, jamás, ¿no? O sea, es un ser diferente, incluso en la concepción, ¿no? Es un ser distinto que se aloja en el cuerpo, ¿no? Pero no es una parte del cuerpo de la madre. No, o sea, en la realidad, y ahora sí que psíquicamente poderlo ver así, también, pues es lo que va haciendo difícil estos conflictos, ¿no? Claro. De para qué se tienen y cómo se tolera o no se tolera esta diferencia que empieza desde el inicio de la vida. Ajá. Fíjate, Sandra, yo ahorita que te escuché, bueno, hace rato seguía pensando en los duelos, pero más ahorita, ¿no? En que para poder desear, pues es importante duelar, ¿no? Perder algo. Y ahorita que me parece bien importante esta aclaración que dices que un hijo nunca es parte de la madre, porque también creo que generalizando la cultura mexicana sí se siente así. Y de repente a mí me ha tocado, no sé, entrevistar a mamás en las escuelas que hablan en plural, ¿no? O sea, como si fueran el mismo, ¿no? No se me ocurre ahorita un ejemplo, pero hicimos la tarea, ¿no? Aunque la hiciera, o sea, como esa dificultad está en el lenguaje de decir, le ayudé al niño a hacer la tarea, o la hicimos juntos, o él la hizo. A lo mejor aquí en hicimos la tarea, sí se aplica más, pero hay otras frases que es como, qué difícil diferenciar, ¿no? Lo que es del hijo y lo que es de la madre. Y se van habiendo como estos atrapamientos y estos entrampamientos también, ¿no? Y lo que decías de Piera o Lanier, es bien linda también su teoría en el sentido de que ella dice, habla del padre, de la madre, pero también dice Lanier, el bebé trae lo propio. Sí, tiene su parte activa en todo esto. Tiene su parte. Entonces también como, yo creo que es de las primeras analistas que leí o que estudiamos que dice, a ver, no todo es la influencia del ambiente o el papá o la mamá. El bebé constitucionalmente también trae lo propio, que ayuda a que se enganche más o menos con la dinámica familiar. Y creo que es importante eso y que es importante permitir a los niños desde pequeños como ir explayando esa parte, ¿no? Como un niño que todo obedece, que a todo dice que sí, pues está muy aplastado su yo, su deseo, y pues tampoco, ¿no? Y hablabas tú hace rato también de los deseos reprimidos, ¿no? Que es importante, o sea, reprimir deseos porque es también lo que nos permite convivir en sociedad. No sé si les ha tocado ver un meme que dice, ¿qué me impide cumplir mis deseos? Y dice el Código Penal y no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces, pues sí, no podemos hacer todo lo que se nos ocurre y todo lo que nos da la gana, porque entonces estaríamos atropellando
los derechos de los otros, ¿no? Y pues no se podría vivir así, aunque hay quien sí lo hace, pero no, pues no creo que vivan de lo más felices, por ejemplo, ¿no? Sí, tiene sus consecuencias psíquicas y en lo concreto, ¿no? Yo pensaba también uniéndolo con el asunto del síntoma. Los síntomas también están enlazados con el deseo, el placer y todo el conflicto que ya hablamos de la culpa, el castigo, ¿no? O cómo se juegue. Y en ese, ahora sí que interjuego entre los deseos contradictorios. Pensaba, muchas fobias tienen que ver también con quedarse pegadito, por ejemplo. Sí. ¿No? O mucho tipo de síntomas, ¿no? Que también es el entramado que vamos analizando poco a poco y desenredando junto con el paciente en el análisis, y por eso lleva tiempo. Claro. Sí. Oigan, se nos fue rapidísimo. Ya. Voy a dar unos últimos anuncios, pero para que vayan pensando con qué les gustaría cerrar.